Hola, hoy voy a hablar sobre el nervio trigémino. El trigémino va a ser un nervio mixto, o sea, va a tener dos funciones, una aferencia sensitiva general y una eferencia visceral especial. Hay que recordar que la aferencia va a ser sensitiva y lo eferente va a ser motor. Su origen real es en el puente. Tiene 4 núcleos. Un motor, el cual es el núcleo motor del trigémino, donde se encuentra en la parte craneal del puente, medial al núcleo principal, que es un núcleo sensitivo. Se constituye de núcleos braquiomotores, los cuales nos dice que aquí es el origen de las fibras motoras que inervan músculos esqueléticos derivados de los arcos braquiales. En este caso, los masticadores, que son temporal, macetero, pterigoideo externo e interno. Y 3 núcleos sensitivos que van de craneal a caudal. Estos son el núcleo del tracto mesencefálico, que este se encuentra en el mesencéfalo y se extiende caudalmente hasta el núcleo sensitivo principal. Las fibras originadas de este núcleo conducen información propioceptiva. Esto quiere decir que informa a nuestro cerebro de la posición y movimientos de algunas partes del cuerpo. En este caso, de los músculos masticadores, la articulación temporomandibular, dientes, músculos de expresión facial, músculos de la lengua y músculos extraoculares. El segundo es el núcleo sensitivo principal, ubicado lateral al núcleo motor del trigémino en la porción posterior del puente, y se continúa inferiormente con el núcleo del tracto espinal. Constituye el núcleo de sensibilidad táctil de la cabeza, principalmente discriminativo, con lo que podemos localizar exactamente el área del cuerpo tocada. El tercero es el núcleo del tracto espinal. Se extiende inferiormente a lo largo de toda la médula oblongada hasta mezclarse con la sustancia gris de los 2 primeros segmentos cervicales de la médula espinal. Este núcleo recibe principalmente información de temperatura, presión y dolor. Igual apoya al núcleo principal con la sensibilidad táctil. En su origen aparente tenemos la superficie lateral de la protuberancia que emerge como una raíz sensitiva grande y una raíz motora pequeña. La porción motora se origina del núcleo motor del trigémino en el puente. Su curso será debajo de la porción sensitiva, pasa por el borde lateral del ganglio trigeminal y se adhiere a la división 3 de la porción sensitiva. Para la función sensitiva tenemos como origen real el ganglio de Gasser o trigeminal, que de este se originan 3 ramas. Estas 3 ramas corresponden a las divisiones 5.1 oftálmica, 5.2 maxilar y 5.3 mandibular, que van a salir del cráneo por la fisura orbitaria, agujero redondo mayor y agujero oval, ya que a medida que dejan la cavidad craneana, cada nervio se va ramificando. La primera división es la oftálmica o 5.1. Esta rama va a conducir información meramente sensitiva, como tacto, dolor, presión y temperatura. Sus 3 ramas mayores son la frontal, que ésta se dividirá en 2 ramos terminales llegando al reborde orbitario. La primera es la supratroclear, que se distribuye por la pared interna de la región frontal, del párpado superior y de la raíz de la nariz. La lagrimal discurre sobre el borde superior del músculo rectolateral y se divide en 2 ramas. La primera es la rama lateral, que proporciona inervación a la glándula lagrimal, mientras que la rama medial se separa en varios filamentos que recogen la sensibilidad de la parte lateral del párpado superior y el área adyacente de la sien. El nervio nasociliar produce las siguientes ramas: nervio etmoidal posterior, nervios ciliares largos, nervio infratroclear, rama larga del ganglio ciliar y nervio etmoidal anterior. Existe una mnemotecnia usada para recordar las ramas del nervio nasal. Explica. La función de este nervio es que conduce los impulsos sensoriales del ojo, mucosa y piel nasal. La siguiente división es la maxilar o 5.2. Esta es una de las 3 ramas terminales del nervio trigémino. Va a dar una información sensitiva y ya poco después de su salida del ganglio de Gasser, el nervio maxilar se sitúa en la pared lateral del seno cavernoso, abandona el cráneo por el agujero redondo mayor, como ya dijimos anteriormente, y llega a la fosa pterigomaxilar, donde se divide en varias ramas. Este nervio se presenta en forma de plexo, situado en el fondo de una fosa osteomuscular, que es la fosa pterigopalatina.
que constituye el trasfondo de la fosa pterigomaxilar, en la que se encuentra prácticamente solo. Por lo general, se clasifican en ramos colaterales y terminales. Todas se originan en el trayecto exocraneal del nervio. La primera es el nervio meningio medio, ya que es una rama que se distribuye por la dura madre del encéfalo en la fosa craneal media. La segunda es el ramo orbitario del nervio maxilar, que sirve para la cobertura sensitiva de los senos etmoidal y esfenoidal. El tercero es el nervio cigomático, con divisiones cigomático-temporal y cigomático-facial para la inervación sensitiva del hueso cigomático, la piel suprayacente y la parte lateral de la frente. La cuarta son las ramas dentarias o alveolares superiores, posteriores y medias, y las ramas dentales o alveolares anteriores. Las primeras van a inervar los molares superiores y las segundas inervan los incisivos y caninos superiores. El quinto es el nervio pterigopalatino o nervio esfenopalatino, con sus ramos orbitarios, nasales posteriores, superiores, nasopalatino, palatinos mayor y menor, y el faringio, que se unen con las fibras simpáticas y parasimpáticas procedentes del ganglio esfenopalatino para formar una red nerviosa destinada a las paredes laterales de la nariz, que son las terminales nasales, la parte posterior del paladar duro y parte anterior del velo del paladar, que son las terminales nasopalatinas. A este nervio pertenecen los ramos orbitales, los ramos nasales posteros superiores y los nervios palatinos. Estos últimos van a inervar la pared posterior del velo del paladar y las amígdalas. Y por último, el nervio infraorbitario con sus ramos nerviosos palpebrales inferiores, nervios nasales y nervios labiales superiores. Es la rama más importante de este nervio, ya que esta rama terminal, tras su salida por el foramen infraorbitario, inerva la piel del párpado inferior, la mejilla, el ala nasal y el labio superior. Y la siguiente y última división es la mandibular o 5-3, que más específicamente es la rama que, tras originarse en el borde anterolateral del ganglio de Gasser, se dirige verticalmente hacia abajo, hacia el agujero oval, por el que ingresa hacia la fosa cigomática. Durante su paso por este agujero, la raíz motora del trigémino se funde a él, convirtiéndolo así en un nervio mixto. Posteriormente termina emitiendo una serie de ramas colaterales y terminales. Para ser más específicos, el nervio mandibular es un nervio mixto que resulta de la unión de la rama sensitiva procedente del ganglio de Gasser con la raíz motora procedente. La fusión de ambas raíces ocurre a nivel del agujero oval, en el plexo de Girardi o de Santorini. Posteriormente, el nervio mandibular se distribuye mediante las ramas colaterales y terminales del nervio mandibular por los músculos derivados del primer arco branquial, que son los músculos de la masticación, vientre anterior del digástrico, tensor de la membrana del tímpano y tensor del velo del paladar. Va a inervar los dientes y las encías mandibulares, la articulación temporomandibular, el meato acústico externo, la piel de la región temporal, las glándulas salivales mayores, la mucosa del cuerpo y el vértice de la lengua, la piel y la mucosa de los labios de la mejilla y de la región mentoniana. Este nervio, por sus filetes sensitivos, tiene bajo su dependencia la sensibilidad de la cara y la mitad anterior de la cabeza, y por sus filetes motores inerva a 8 músculos, incluyendo a los músculos masticadores. La función del nervio mandibular es de que va a aportar toda la inervación sensitiva a la mandíbula, la articulación temporomandibular, el labio inferior, la lengua, la mucosa bucal, las encías y los dientes inferiores, las glándulas salivales, la región temporal y los 2 tercios anteriores y superiores del pabellón auricular. Asimismo, va a ser responsable de la función motora de los músculos masticadores, así como del temporal, del macetero, de los pterigoideos, además del tensor del tímpano, el miloioideo y el digástrico. Ahora vamos a hablar sobre las ramas terminales y colaterales de este nervio.
Bueno, sus ramas colaterales van a ser el nervio recurrente meningeo, nervio temporobucal, que va a tener con sus ramas nervio temporal profundo anterior y nervio bucal. El nervio temporal profundo medio, nervio temporomasentérico, con sus ramas nervio temporal profundo posterior y nervio masentérico. Los nervios temporales, el nervio común para los músculos pterigoideos medial, tensor del velo del paladar y tensor del tímpano, que va a ser el tronco común de los nervios del pterigoideo interno, del peristalfilino externo y del músculo del martillo, y nervio auriculotemporal o nervio temporal superficial. Con sus ramas nervios parotídeos, nervios articulares, rama comunicante con el nervio facial, rama comunicante para el plexo simpático perivascular de la arteria carótida externa y nervios auriculares anteriores e inferiores. Sus ramas terminales van a ser el nervio alveolar inferior o dentario inferior, que a lo largo de su trayecto emite una serie de ramas colaterales y terminales. Como colaterales podemos nombrar la rama comunicante para el nervio auriculotemporal, la rama comunicante para el nervio lingual y el nervio miloioideo. Las ramas terminales de este nervio son el nervio mentoniano y el nervio incisivo. El nervio lingual está destinado a los 2/3 anteriores de la lengua y al suelo de la boca. Sus ramas colaterales son la rama para la cuerda del tímpano, la rama comunicante para el nervio miloioideo, la rama comunicante para el nervio alveolar inferior, la rama comunicante con el nervio hipogloso y los filetes aferentes para el ganglio submandibular. Bueno, ahora vamos a hablar sobre un trastorno de este nervio que se llama neuralgia del trigémino. Bueno, este es un trastorno de dolor crónico que afecta al nervio trigémino, como su propio nombre lo dice, que transmite las sensaciones del rostro al cerebro. Si tienes neuralgia del trigémino, incluso una estimulación leve del rostro, como al lavarte los dientes o al maquillarte, puede desencadenar un dolor repentino e insoportable. Al principio es probable que se tengan ataques leves y breves, pero la neuralgia del trigémino puede progresar y causar episodios de dolor agudo más prolongados y frecuentes. Este trastorno afecta a las mujeres con mayor frecuencia que a los hombres y es más probable que se produzca en las personas mayores de 50 años. Debido a la variedad de opciones de tratamiento disponibles, tener neuralgia del trigémino no necesariamente significa que estarás condenado a una vida de dolor. En general, los médicos controlan la neuralgia del trigémino de manera eficaz con medicamentos, inyecciones o cirugía. Las causas de esta neuralgia también son llamadas tic doloroso, en donde la función del nervio trigémino está alterada. Y el problema suele ser el contacto entre un vaso sanguíneo normal, que en este caso va a ser una arteria o vena, y el nervio trigémino ubicado en la base del cerebro. Este contacto va a ejercer presión sobre el nervio y va a provocar un mal funcionamiento. La neuralgia puede producirse como resultado del envejecimiento o puede guardar relación con la esclerosis múltiple o con un trastorno similar que daña la vaina de mielina que protege ciertos nervios. La neuralgia también puede producirse por un tumor que va a estar comprimiendo el nervio trigémino. Algunas personas pueden tener neuralgia del trigémino a raíz de una lesión u otras anormalidades cerebrales. En otros casos, las lesiones quirúrgicas, un accidente cerebrovascular o un traumatismo facial pueden ser los responsables de esta afección. Algunos síntomas pueden ser episodios de dolor grave, punzante o agudo que puede percibirse como una descarga eléctrica, ataques espontáneos de dolor o ataques desencadenados por acciones como tocarse el rostro, masticar, hablar o cepillarse los dientes. Estos episodios pueden durar de unos pocos segundos hasta varios minutos. Episodios de varios ataques que duran días, semanas, meses o más. Algunas personas atraviesan periodos sin dolor. Dolor constante, una sensación de ardor que pueden ocurrir antes que se transforme en el dolor espasmódico característico de la neuralgia del trigémino. Dolor enfocado en un solo lugar o que se disemina en un patrón más amplio. Ataques que se hacen más frecuentes e intensos con el tiempo. Y ya, con esto se acaba
la explicación del nervio trigémino. Fin.